trayectoria, tu pasado, vi, ¿no? Que has tenido este camino de, o sea, tú, no sé dónde vivías en Andalucía, En Málaga. pero en Málaga, bueno, de Málaga a, o sea, justo ahorita ya estar acá en Madrid y, pues sí, ¿no? A ir al Mundial en Buenos Aires y ganarlo. Y también estaba viendo justo la final y ahí empezaste mencionando una insignia de tu papá. Entonces, o sea, quiero que compartas un poco como ese trasfondo que tienes y ese como background tuyo que te llevó a decidir como, bueno, me voy a meter al mundial a ver qué tal y pues finalmente a ganar. Entonces, si quieres compartir esa historia. Muy bien, se la preparamos. Lo más reseñable de mi historia es la victoria en el Campeonato del Mundo de Oratoria el año pasado, Mm, que, bueno, pues 8 años después de entrar en el mundo de la oratoria, pues quizá es el punto álgido de mi carrera, pero yo sinceramente desde siempre había tenido una gran conexión con el mundo de la oratoria, ¿no? mm, Yo nací en Málaga, allí en mi colegio se fomentaba mucho, se promovía mucho cuestiones de oratoria, de hablar en público, de presentaciones en clase, y a mí siempre me había gustado, sobre todo, un elemento familiar, ¿no? Y es que mi padre, por ejemplo, es abogado, mucha tradición pues, de argumentación, mucha tradición de preparación de juicio, ujú, y desde muy pequeño a mí siempre me había interesado cómo mi padre era capaz de hablar sentado delante de un juez, defender a una persona, ujú, o sea que siempre había tenido mucha atracción sobre eso, ujú. y luego mi madre, que también es una persona que le pone mucha fuerza, mucha emoción, entonces yo creo que es la mezcla, ¿no? El Sí, contenido sí, me sí, lo dio mi sí, padre y la emoción me la da mi madre. Y sí. ahí hasta que comencé a competir en debate académico de competición en el colegio y tuve la suerte de que me fue muy bien, ¿no? Mm, Y ujú, junto con otros compañeros que estudiaban, que se preparaban, que practicaban mucho, conseguimos ser campeones nacionales en la etapa escolar y ahora en la etapa universitaria, pues también campeones universitarios, pero sobre todo el éxito del Campeonato del Mundo, que yo para mí pues es el resultado de haber podido hacer un puzzle entre ujú, esa emoción que mi madre me trasladaba y esos conocimientos o esa capacidad de argumentar que mi padre tenía muy claro desde muy pequeño y por eso cuando estuve allí en Argentina enseñé una insignia sí. de 25 años de colegiado de abogado de mi padre, ¿no? Que para mí pues, representaban los valores, pues eso, de la justicia que defendía mi padre, de la ilusión, de la responsabilidad, pues sí que quise meter ahí esa Sí, 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 insignia, ese objeto en el sí. mundial y muy contento por Sí, ello. sí, sí, sí. Y bueno, justo también estaba escuchando un podcast que grabaste, creo que con un argentino, no recuerdo cuál era Sí. exactamente, pero según yo sí había sido en ese, porque escuché ese y otro, pero el otro creo que era con un español. Mencionaste, ¿no? Como, bueno, te pregunto acerca de cuando has estado como en el otro lado del estrado, ¿no? Cuando a ti te ha tocado ser juez y que dijiste que pues justo siendo juez te toca analizar pues varios puntos, ¿no? Como la emoción que comunica el que está hablando. También obviamente el contenido, pues que lo que estoy diciendo sí sea coherente y que tenga sentido. La otra vez pues en la clase que nos diste pues también hablaste de justo, no recuerdo si la palabra es falacias o pero Sí, sí como incoherencias, ¿no? sí. Y también otras partes como de uno cómo comunica, ¿no? Obviamente el lenguaje corporal, ya en sí, el habla y todo. Y esto, yendo a tu primera etapa de debates y de oratoria, pues fueron cosas que fuiste desarrollando, ¿no? Porque más allá de que tus papás te hayan como influido en tener la emoción, en aprender como a argumentar bien, pues nadie nace o nadie sale ya sabiendo cómo hablar muy bien, ¿no? Y justo en tu caso eso siento que es algo que haces como muy, muy bien desde la primera vez que pues te escuché hablar y todo fue como de lo que más destaqué, como la coherencia con la que hablas y también como la buena capacidad de comunicación, ¿no? ¿Esto cómo lo has desarrollado? ¿Cuáles han sido como las cosas que te han ayudado a poder comunicar bien? Recojo una frase que dices, ¿no? Nadie nace sabiendo, o sea, Mm, Messi tampoco nació sabiendo tirar penaltis ni regatear, mm. o sea, es algo que, espera que tú lo practicas. Bueno, yo me he auto llamado Messi, pero no me refiero a mí, ¿no? Bueno, Una persona, ganaste el mundial, entonces. bueno, ya, Y en en el Argentina. banquillo universitario, eso es verdad. Pero aquí la idea es que uno es verdad que quizá nace con cierta facilidad, ¿no? Ujú, Evidentemente una persona pues que quizá desde muy pequeño tiene unos padres que le han preparado, que ha tenido, se ha enfrentado muchas veces a la ocasión, al escenario de ponerse a ujú, hablar en público desde muy chiquitito, pues ya va mm, desarrollando ujú, esa ujú, habilidad.
pero evidentemente hay una práctica. O sea, por Ujú, mucho ujú, que tú tengas facilidad innata, por mucho que tú biológicamente tu composición como persona esté hecha para poder ser un buen orador, si tú no lo pones a prueba, de verdad que nunca vas a ser capaz ujú, de ujú. trasladar correctamente un mensaje con el Claro. tono que debe ser. Entonces yo creo que es una mezcla, ¿no? En mi caso, pues es verdad que siempre he tenido facilidad para hablar, eso es cierto, siempre me ha gustado mucho, me ha gustado mucho el mundo de la política, me ha gustado mucho el mundo de la comunicación, pero luego está el sentarse a estudiar, el sentarse a leer, el Ujú, practicar mucho, en perder muchas veces y escuchar a ujú, las personas ujú, que te han ujú, ganado. ujú, Y al final es la mezcla de eso. Yo siempre invito a que cada uno haga un análisis sobre sí mismo y vea qué cosas buenas tiene, qué cosas malas tiene, qué cosas tiene innatas y qué cosas tiene por mejorar. Entonces, ujú, primero tienes que analizarte a ti mismo ujú, y luego el buscar esa inspiración de fuera, el aprender, el estudiar, el ujú. practicar. Entonces, es una mezcla de esos dos. Ok, y en tu caso, ¿qué fue? O sea, justo, ¿no? Viendo como, ok, estas son como las cosas que ya tengo bien establecidas, como mis ventajas sobre como mis oponentes en oratoria o en debates, y esto es todavía lo que tengo como que mejorar, ¿no? En tu caso en específico, ¿cuáles eran esas cosas y cómo lo hiciste? Digo, un ejemplo de cómo ha sido un poco para mí. Yo antes me trababa como mucho al hablar, y ahorita todavía un poco, pero antes como mucho más, y mi abuelo me dijo como, no, pues, o sea, intenta casi diario o muchas veces por semana leer en voz alta, o sea, unos 10 minutos, y con eso lo vas a ir como mejorando, y justo eso también me ha ayudado. Pero bueno, eso es como en un caso más personal, ¿no? En el tuyo, pues como más cosas en específico. Pues yo te diría dos cosas en específico. La primera, reducir la velocidad de habla. Mm. Sobre todo cuando uno empieza a debatir, tiende a hablar muy rápido, ¿no? Decir muchas palabras, porque uno se piensa que cuantas más palabras dices, Ujú, estás siendo más útil, ¿no? Que sí. realmente es al contrario, cuantas menos Ujú, palabras digas, a buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? ujú, Esto es algo que claro. se dice mucho aquí en España, así que esa frase grabada a fuego. Y luego quizá una segunda parte relacionada con la primera y es capacidad de organización de ideas, ¿no? Ujú, Yo quizá pues, te sí, dicen una pregunta o un tema, alguna cosa de improvisación y te salen 7 cosas por decir. Tú no puedes decir 7 cosas. sí. Tienes que utilizar 3 cosas y tienes que organizártela, ¿no? Entonces, pues eso, primero, entender que no había que hablar muy rápido, eso es algo que me costó Ajá. aprender. Y luego una segunda cosa de organización, o sea, de que tú tienes que tener pues, muy claro cuál es la estructura de tu discurso en la cabeza y al final eso lo vas trabajando, ¿no? Esas eran quizás Ok. las dos cosas que todavía tenía que trabajar y que sigo teniendo que trabajar, ¿no? Sí, sí, Y sí. trabajo hasta que me muera. Sí, sí. O sea, el tema de la improvisación es algo de lo que quería platicar porque sí, justo siento que de otros, de otras habilidades de comunicación las puedes como entrenar mucho más por tu cuenta. O sea, vamos, por ejemplo, preparar un discurso para una charla que vas a dar. Eso pues tú tienes, por ejemplo, días, ¿no? Y entonces lo puedes preparar literal sentándote y escribiéndolo y estructurando. Pero en el momento de improvisar eso es como algo mucho más difícil de poder practicar constantemente, ¿no? No te creas, ¿eh? Vamos, te llevo la contraria aquí. Ah, Eso es sí. lo que la gente A piensa, ¿no? Que la ver. improvisación es lo más difícil. Ok. A mí me cuesta bastante más tener que aprender un discurso de 15 minutos o de 10 minutos de memoria. A mí, la final del mundo donde me toca aprender un discurso de 5 minutos de memoria me cuesta más que Ok. una parte de improvisación. Pero no por nada, sino porque la gente se cree que la improvisación nace de cero. Es decir, tú eres aquí un lienzo en blanco y tú simplemente lo vas Ujú, pintando. ujú, No. ujú. Realmente el dibujo está hecho. Sí, sí. Y tú lo que vas haciendo es coloreando, ¿eh? Y le vas Ok, poniendo colores. ok, ok. Cuando improvisas no naces de cero, es decir, tú ya has hecho un poco un análisis de la situación, ya sabes lo que el otro necesita escuchar, sabes por qué temas no te tienes que ir, sabes por qué temas sí te tienes que ir, sabes cuáles son tus puntos fuertes, sabes qué temas te sientes cómodo, Ujú, tienes ya anécdotas, tienes recursos para utilizar. Entonces, ujú, realmente la improvisación no empieza de cero, tienes muchas cosas ok, hechas. A ok. mí me parece más complicado tú prepararte una intervención de 15 minutos, de 20 minutos de memoria, que te tienes que tirar un mes y medio Sí, estudiando, sí, sí. preparando. Sí. Entonces, yo sé que eso es lo normal, la gente tiene mucho miedo de improvisar, pero improvisar, si tienes seguridad suficiente, Claro, sí, sí, es sí. incluso más fácil Sí, sí, que un sí. discurso aprendido. Sí. Bueno, y a ver, por ejemplo, de esto mismo, ¿qué hay sobre la parte de... O sea, bueno, yo a lo que me refería un poco más es que lo difícil de improvisar es lograr en muy poco tiempo estructurar de manera coherente algo que vas a decir, Sí. ¿no? Porque justo igual y vamos, ahorita, por ejemplo, estamos debatiendo de algún tema, ¿no? Y tú me dices algo y yo, de las cosas que preparé, ¿no? Como diferentes argumentos, tengo que como juntarlos en cierto orden para que haga sentido el contraargumento que yo te voy a dar. Entonces, eso es algo
que es más, no sé si complicado quizás por el estrés, o sea, digo, para la mayoría de las personas, Sí, ¿no? sí. Porque estoy de acuerdo con lo que dices, que es cierto, o sea, no estás comenzando desde cero, ¿no? Obviamente si estás en un debate en el que ya tienes cierto contexto. Digo, obviamente si llegas a algún lugar y te empiezan a debatir de algo y tú no preparaste nada, igual ya, ya es otro escenario, pero... Se sale de ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, esta parte en específico de cómo estructurar ideas coherentemente de manera rápida, Mm. ¿cómo lo has aprendido a hacer? Eh, Entendiendo cuáles son los puntos fuertes que quiere escuchar la otra persona. O sea, al final, por ejemplo, si tú dices cualquier conversación y te dan una cosa y tú tienes que improvisarla en cualquier momento. Ujú, Realmente lo difícil es saber cuál es el punto fuerte de esa conversación. Me explico, si estamos hablando de economía ujú, y tú me preguntas algo de economía y yo tengo que improvisar sobre eso, oye, pues yo ya sé qué punto fuerte es el que hay que sacar, ¿no? Pues, ujú, primero, macroeconomía, segundo, microeconomía. Y tengo que ujú, hablar. Macroeconomía, pues el PIB, como en general los países, y en microeconomía, cómo le afecta a la gente. Oye, que es que los precios están subiendo, la gente no tiene dinero para ir al supermercado. ujú. Al final, yo ahí tampoco estoy haciendo una improvisación muy grande porque ya tengo dentro de mi cabeza un archivo que es, bueno, Ok, como son cuestiones de economía, yo clico el archivo, algo así, ok. abro el Windows, Ujú. ya tengo ahí todos los archivos. Evidentemente eso, como bien dices, no es tan fácil, ¿no? Y requiere, Ujú. pues, haberte enfrentado muchas veces a esta Sí, situación, sí, tener claro. Entonces, la organización realmente ya la tienes hecha. Si tú no has hecho esa organización, pues claro, lo que tienes que hacer es ponerte en muchas ocasiones en esa tesitura. sí. Si tú te Ok. pones muchas veces en esa situación, al final acabas desarrollando pues, Sí, tu claro, archivo, tu librería mental. Tú claro. tienes tu librería mental con casi todos los archivos sobre los que te han hecho hablar, porque a mí me han hecho hablar de todo. Entonces, yo hago así, clico el archivo que sea y utilizo el libro que ya me sé. Sí, Entonces, si ya tienes esa librería hecha, bien. Si no la tienes hecha, lo que tienes que hacer es forzarte mucho. Ponte en esas situaciones. Ve a debatir, haz todo lo que puedas, prepara discursos, ve vídeos. Entonces tú elabora esa librería para que cuando te pongan en esa situación, pues tú simplemente sabes en qué estantería está el libro, lo sacas y... sí, sí, sí. ¿Cuál ha sido el tema más difícil del que te ha tocado debatir? Uf, pues yo diría que cuestiones, no por improvisar, pero bueno, cuestiones políticas, sobre todo Mm, porque ujú. nosotros en debate defendemos a favor y en contra y te preparas tanto a favor y en contra, Sí. pienses lo que tú pienses, ¿no? Entonces quizá ha habido temas que hemos tenido que debatir o que he tenido que debatir, que yo tengo una posición muy Mm, marcada ujú, en contra y me han tenido que... Me han forzado a debatir también a favor, porque eso mm, va, ¿no? Quizá cosas relacionadas con la banda terrorista ETA, que se veía que ujú. acercar los presos al País Vasco, bueno, cosas así muy de política, muy de sentimiento, Sí, que, sí, oye, sí. pues no, por el ejercicio del debate tiene que preparar tanto una cosa como la contraria. Claro, 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 sí, ok. Bueno, a ver, entonces con todo esto, algo que también destaco es como la importancia de practicar, ¿no? Y esa práctica, pues, o sea, las personas la pueden hacer porque o tienen como algo en mente para lo que lo quieren, por ejemplo, digo, no sé, yo sé que tú entrenas también personas y que las asesoras, entonces, por ejemplo, los políticos lo necesitan para poder realmente, no bueno, sí un poco cumplir bien con sus funciones de políticos, pero también para poder darse es que la palabra, la expresión no es darse a respetar, pero vamos, para poder mantener bien su posición en el lugar que están, ¿no? Entonces, eso es algo, o sea, que la gente hace normalmente cuando tiene cierta motivación. En tu caso, yo veo que es mucho también por cierta vocación, ¿no? No solo porque tú hayas tenido como, ah, bueno, tengo esa competencia, entonces voy a practicar para poder llegar bien a eso, sino, o sea, como que a ti desde muy chico ya ha sido tu vocación, ¿no? Estar en todo eso. Es que la vocación lo es todo. O sea, yo Ujú, siempre que, vamos, aquí, siempre que alguien me ha preguntado, porque yo he dado muchas veces clase en colegios, ujú, y la típica lucha que muchos padres le plantean a sus hijos de qué es lo que tienes que escoger para estudiar en la universidad, ujú, lo que te va a dar dinero o lo que tiene vocación. ujú, ujú, Siempre ujú, que veo a alguno que coge la carrera que tiene más salida, pese a que no tenga vocación, ujú, digo, te estás equivocando, porque al final incluso el dinero y el éxito profesional viene de la mano de la vocación. ujú, Entonces, tú lo que tienes que ujú. hacer siempre algo que tengas vocación, que tengas interés, que tengas emoción. Entonces, Claro. como yo te hablaba antes de mi madre, ¿no? De la pasión de mi madre, oye, yo siempre he tenido muy claro desde el principio, mis padres me han inculcado que aquello que se te diera bien, y ni siquiera que se te diera bien, que te gustara mucho, que tuvieras mucha vocación, mucho interés, eso es lo que había que explotar, ¿no? Hay una cosa muy común, no sé si en España seguro, y es a Ah, ti se te dan bien las matemáticas, mm, y si te da mal biología, a ti te ponen un profesor de biología, y ujú, eso es lo normal, para ujú, que tú puedas aprobar mm, biología. ujú, Bueno, ujú. realmente yo te digo que no le pongas un profesor de biología, pero tú donde tienes que invertir dinero
En Es en las Sí, sí, matemáticas. sí. O sea, haz que esa persona en matemáticas sea incluso más bueno de lo que es. Sí, sí, Porque sí, ahí es sí. donde ganará. Entonces, bueno, es un error muy común, ¿no? Hay que aprobar, entonces le pago biología. No, no. Invierte los recursos en matemáticas porque ese chaval o esa Sí, chavala sí, sí. va a ser muy bueno en Sí, sí, matemáticas. sí. Entonces, pues yo quizá he invertido los recursos en lo que ya sabía que era bueno, pero porque tenía mucha vocación y me gustaba. Ok. Bueno, y aparte también estas etapas de tu vida en las que justo fuiste ganando competencias, en las que tú mismo te fuiste dando cuenta tanto que te gustaba como de que eras bueno, pues te iban motivando, ¿no? Y esto, ¿cómo te llevó a fundar o cofundar tu empresa de asesoría actual? ¿O cuál fue la historia detrás de eso? Pues la historia de la empresa nace como casi todas las empresas, un poco por necesidad. O sea, Ok. digamos que existe una necesidad en el mercado de gente que necesita formarse, de empresas que necesitan formación en comunicación y nosotros tenemos las herramientas para dárselo. Entonces, Sí, primero, sí. identificamos una necesidad del mercado y luego, segundo, una necesidad nuestra, una necesidad personal, es decir, nosotros, yo y mi socio, necesitábamos una estructura donde desarrollarnos profesionalmente. Yo he trabajado como autónomo, he trabajado por mi cuenta, trabajo con otras organizaciones, pero una empresa te da, oye, pues te da estructura, te da Sí, un claro. sitio donde Ujú. tú puedas desarrollarte, te da, hombre, legalmente te da más seguridad. Sí, sí, sí. Entonces, pues eso, una necesidad del mercado que identificamos y una necesidad personal nuestra que había que llevarla a cabo. Entonces, esa conjunción tiene como resultado la empresa que tenemos ahora. Ok, y bueno, en esta empresa en la que ahorita están asesorando políticos, creo que habías mencionado que estabas asesorando también a una persona del MIT o personas así del Mm. estilo. ¿Cuál ha sido como el caso que has estado, igual y tú personalmente asesorando, que más te ha llamado la atención en el sentido de que tienes como mucho interés por ayudar a esa persona? Porque digo, obviamente sí creo que debes de tener como cierto interés y obviamente también vocación por Mm. como ayudar a tus clientes, pero igual ya personalmente, inconscientemente empiezas a tener como cierta inclinación por algunos que otros, ¿no? Entonces, Es complicado, ¿no? Es complicado porque he dado clase a mucha gente, pero quizá, no te doy nombres porque no puedo, claro, claro. pero quizá en la rama de comunicación política es lo que más me Mm, interesa. Yo he mm, asesorado a políticos, a grupos parlamentarios, grupos municipales, entonces yo creo que lo que más me gusta, lo que más me interesa, lo que más he disfrutado ha sido la parte de comunicación política, pero no por nada, no porque un profesional cualquiera no lo necesite, sino porque quizá específicamente el profesional de la política, lo que le enseñas lo vas a ver al día siguiente ya aplicado. ujú, ¿No? ujú. Si yo le enseño a un médico cuestiones de negociación, no lo va a poner en práctica hasta que no tenga que Sí, negociar sí, con un sí, proveedor, sí, no tenga que convencer a un cliente. Es como menos tangible, pero a un político al día siguiente va a tener que dar un discurso, al día siguiente tiene Ok, una rueda de prensa. sí. Entonces yo lo veo muy rápido, veo que el crecimiento es muy rápido, es instantáneo y Ujú, suele ser gente que está muy atenta porque les interesa mucho. ujú, ujú. Entonces yo me quedaría con la asesoría en el ramo político, que es lo que a mí Ok, personalmente pues, más me atrae, más me gusta y que yo pues, lo veo muy directamente aplicable al día a día. claro, claro. Ok, y de este tipo de clientes, me imagino que algunos justo han de haber sido gente que igual y no conocías muy bien y que pues te pidieron ayuda y les ayudaste. Otras personas que igual y tú ya conocías y que incluso te sorprendió que te fueran a pedir ayuda. No sé si eso haya pasado, pero ¿cómo ha sido esa segunda como versión de asesorar gente que, vamos, igual y tú bueno, tienes 23, ¿no? Entonces, por tú hace 8 años? Bueno, no, es que hecho, ¿a partir de cuándo empezaste como a ayudar un poco más a... Hace 5 años. Hace 5, bueno, a ver, hay gente que hace 5, hubieras pensado como, no, yo para asesorar a esta persona, o sea, faltaría muchísimo. ¿Cómo ha sido eso para ti? O sea, asesorar a ese tipo de gente y también hacerlo después de lo del mundial, porque me imagino que ahí también como tener Sí. esa credencial ha de ser un poco diferente. Sí, primero hay una barrera que te tienes que romper y es la barrera de la juventud, ¿no? Que yo creo que Mm, lo comenté sí, contigo sí, en claro. en clase, ¿no? Mucha gente que son, pues, o políticos importantes, profesionales, que dicen, joder, a mí una persona con 20 años que me va a enseñar, ¿no? Sí, Entonces, sí, primero hay sí. una barrera que tú tienes que romper y es, vale, yo tengo 23 años, pero si me pongo a ver en mi vida, he dedicado mucho tiempo a esto. Yo empecé muy Sí. pronto, he hecho muchos cursos, he debatido mucho, he aprendido mucho. Entonces, hay una primera barrera de la juventud que tienes que romper. Y luego Ujú. casos, pues sí que me ha pasado. Oye, yo por ejemplo, quizá no es que
pero yo ahora no he formado, pero trabajo con, por ejemplo, yo trabajo con Albert Rivera en un máster, Mm. que fue candidato a la presidencia del gobierno, en Ciudadanos, y era una persona que para mí era un ídolo, ¿no? No es que yo le esté formando ni mucho menos, él me sigue formando a mí, pero Ajá, por lo menos trabajo con él, ¿no? ok. Entonces, pues bueno, son situaciones que la vida te va poniendo, personas que cuando conocí en primero de carrera, pues oye, tenían era otras circunstancias y luego ahora, pues sobre todo, como bien dice, después del Campeonato del Mundo, pues es otra cosa, ¿no? Yo ahora estoy dando cursos por ejemplo, el Colegio de Abogados de Málaga, el Colegio de la Abogacía de Málaga. Es algo que evidentemente hace 5 años cuando yo empecé a estudiar Derecho no se podía plantear, no era Ujú, planteable, pero una vez se consigue el éxito del Mundial, la situación cambia, ¿no? Y ujú. ahí pues evidentemente te llaman más, te mandan más correos, tienes una agenda más Sí, apretada, más llena, claro. todo es más difícil, pero bueno, también te digo, llegará el día en el que no te llame nadie. Entonces, esto es así, la Sí, vida es una montaña sí, rusa. sí, sí. Hoy, por suerte, pues me llama mucha gente. Intentaré hacer bien el trabajo para que esa gente me siga llamando mucho tiempo. Pero, oye, luego vendrá gente que sabe más que tú y tú te oxidarás. Claro, Así es sí, la sí, vida. Lo sí. importante es pues, llevarlo bien Ok. ese retroceso. Sí, sí, sí. Y por ahorita justo te has mantenido principalmente dentro de España, ¿no? Digo, viniste para la universidad aquí de Málaga a Madrid Sí, y has estado asesorando a personas aquí. También la mayoría de de las competencias a las que vas, pues también son aquí. Bueno, la de Buenos Aires porque fue la final mundial. ¿Te has expandido, pensado en expandir un poco más también como a otros países? Digo, obviamente ahorita pensando en Hispanoamérica, ¿no? Ahorita hablamos ya de la parte de comunicación en inglés, claro. ajá. Yo sí que he dado formaciones a gente en Hispanoamérica, sí que he hecho formaciones a personas del otro lado del Atlántico. Ahora bien, sí que es verdad que la inmensa mayoría de cosas que hago es en España y ojalá, pues oye, me invitan muchas cosas online, ¿no? Ujú. Pues, que formaciones allí o universidades aquí en España que tienen público también en Iberoamérica. Sí, Al sí, final, lo bueno de la digitalización es eso. Yo claro. doy una clase aquí, pero me están viendo en el sur de Australia, eso es lo Sí, bueno. sí, sí. Pero hombre, sí que es verdad que me gustaría, vamos, quizá no tanto por el plano profesional, quizá por el plano personal. A mí siempre me ha interesado mucho, oye, que yo esté en México, que cruce un océano enorme y que estén hablando el mismo idioma que yo y que nos entendamos. Bueno, Sí, a mí siempre me pareció algo bastante interesante y sobre todo porque es muy distinto. Yo estuve en Argentina, pero yo sé que, oye, el español que se habla allí no es, evidentemente, ni el mismo acento, ni las mismas palabras, ni las sí, sí, mismas sí, expresiones, ni el mismo que lo que yo vería si fuera a México. claro. Está pendiente, estaré por allí, vamos, no te digo que en este curso académico, pero próximamente estaré por allí porque yo también creo firmemente que el debate se tiene que expandir mucho por Hispanoamérica, que la oratoria allí sería un bombazo, falta muchísima comunicación aquí y allí, o Sí, sí, sea que sí. se puede expandir mucho, hay muchísimo mercado, hay muchísima necesidad, muchísimo interés, yo lo sé porque me escriben muchísimas personas Ujú, interesadas, que son pues, de México, que son colombianas. claro. Entonces, hay mucho trabajo por hacer allí y, oye, y habiendo trabajo y habiendo ganas, yo le pongo las dos cosas, solamente me falta coger el avión. Ok, claro, sí, sí, sí. Bueno, ahorita pasemos a la parte de viajes y de tu experiencia en Buenos Aires, que eso también es algo que me Vale. interesa mucho. Pero antes de pasar a eso, justo también quería hablar de la parte de comunicación en otros idiomas, o bueno, principalmente en inglés. Mm. Digo, como te había dicho, este podcast es principalmente en inglés y llego a hacer alguna que otra en español, pero prácticamente todos los mismos conceptos y prácticas de comunicación de las que tú hablas y que tú practicas aplican pues para cualquier idioma, ¿no? El tema justo está en esa barrera del idioma de aprender a ser fluido, ¿no? En Ujú. cómo comunicar en ese idioma. ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, pues no sé, en alguna experiencia en inglés o digo otro idioma si hablas otro? He tenido muchas en inglés, o sea, yo cuando empecé a dar clase, de hecho yo empecé a dar clase en inglés en colegios privados bilingües de aquí de España. Oye, yo he juzgado antes en inglés, he dado clases en inglés muchísimas, o sea, yo no tengo, por suerte no tengo ningún problema en inglés y yo estaba en un colegio bilingüe. Pero es verdad que sí que notan la diferencia, hombre. Yo, pues, claro, yo me hice campeón del mundo de oratoria en español. Sí, Entonces, ¿por qué? Porque yo soy nativo español y me veo más cómodo, más tranquilo, más gracioso claro, hablando claro, claro, español. claro. Entonces, sí que es verdad que pues, tienes tu sesgo mental. Pero hay diferencias y las experiencias que he tenido, pues bueno, son buenas y no pasa nada. Se puede dar una formación en inglés perfectamente. Quizás soy menos gracioso en Ok, inglés. ok. Bueno, y es que eso también es una parte, porque por ejemplo, ya yendo más allá de, o sea, los debates y este tipo de formato Mm. de charlas o de, pues sí, de congresos en los que la gente se junta para
para comunicarse algo entre ellos. Yendo a la parte, por ejemplo, de negocios, que también pues muchas de las personas que escuchan esto están como en esa área, digo, ya siendo jóvenes o un poco más grandes, pues es algo que les interesa mucho, ¿no? Como cómo saberte vender, que también es una parte muy importante, que finalmente es un cierto tipo de argumentación y cierto tipo de convencimiento que estás intentando como, en el que estás intentando persuadir a la otra persona, ¿no? En ese ramo, ¿qué consejos tienes? ¿Qué prácticas tienes tú? Cuando tú te vendes a un cliente, por ejemplo, ¿cómo lo haces? Aquí la práctica fundamental, esto que ya se conoce, ¿no? El elevator pitch, que es Mm, ser mm, capaz de tú plantar tu mensaje muy breve. Yo creo que los consejos, pues no se diferencian mucho de lo que ya te explican cuando, oye, si buscas en Google cómo hacer un buen elevator pitch, ya te dicen todo. Yo te doy un par de consejos que son lo mismo relacionado con esto. Primero, selecciona el mensaje. O sea, siempre decir lo mismo, sea un discurso de media hora, sea un discurso de mm, 45 segundos. O sea, selecciona el mensaje. ¿Qué mensaje quieres que se lleve? Si es tu empresa, contrátame, si es un inversor, es invierte en mí, o sea, mm, ¿qué mensaje clave quieres transmitir? Segundo, ¿cómo vas a empezar y cómo vas a acabar? Yo creo que el inicio y el final es fundamental. Primero es esa impresión del principio que es fundamental para ver si la persona te sigue escuchando o se ujú, aburre de ti. ujú. Entonces, piensa cómo vas a empezar y cómo vas a acabar. Pues, un cierre bonito, el Sí, último sí, sí. sabor de boca, esencial. Y tercero, ten en cuenta el tiempo, ten en cuenta el tiempo. O sea, aquí lo mismo tienes una conversación de ascensor de 35 segundos. Sí, Entonces, sí, sí, sí. el tiempo es muy limitado y tienes que adaptarte al tiempo. Y la otra persona no se va a adaptar a ti. Tú tienes que adaptarte a la otra Ok, persona. sí, Ese sí, sería sí. el cuarto. Tú tienes que adaptarte a la otra persona. Claro. Entonces, ¿cómo es esa persona? ¿Está muy ajetreada siempre? ¿Va a tener en vez de 40 segundos un minuto? ¿Quiere escuchar cosas de dinero o no? La mayoría de gente lo mismo no. ¿Qué ambiente estás? ¿En qué ambiente estás? No solamente te Ujú. adaptas a la persona, adáptate a Claro. las circunstancias. Sí, No es lo mismo que sean las 9:30 y acaba de empezar el cóctel que sean sí, las 1:30 de la mañana. No es lo mismo, ¿no? sí, Entonces, sí. hay muchas circunstancias. Yo no te diría que tú te prepararas un único elevator pitch, Sí, sí, sino sí. un mensaje, un inicio, un final y el resto tener la capacidad de adaptarlo a la persona y las circunstancias Ok. del momento. Sí, no, que eso es muy importante porque justo se iba a mencionar que muchas veces no necesariamente conoces a la otra persona, entonces es un poco difícil Ujú. adaptar pues tu discurso, ¿no? Porque no sabes bien qué es lo que la otra persona espera o qué es lo que quiere, qué problemas tiene y cómo tú le puedes ayudar. Pero bueno, la parte del contexto y de la situación sí me hace mucho sentido. Y digo, o sea, simplemente pensarlo con el ejemplo que dice, ¿no? De que no es lo mismo llegar con alguien a las 9 de la noche que ya a la 1 de la mañana. Entonces sí, Totalmente. sí, sí es muy, muy diferente. Y te diré una cosa, y siempre, bueno, lo de la hora es seguro, y eso aplica a cualquiera, Sí, sí. pero solemos pensar de que hay veces, "Ay, yo es que no puedo saber", o hay veces que es verdad que tú no puedes tener mucha información, pero de verdad, en el 99,9% de los casos, tú puedes tener más información de la otra persona de lo que te crees. Sí, Seguro que puedes conseguir a alguien que te hable de esa persona, alguien que haya trabajado para él, saber cuáles son las características de su empresa, saber cuáles son sus necesidades, sí, sí, sí. digamos, empresariales. O sea, no es que no lo conozco, no tengo su WhatsApp o no lo sigo en Ah, Instagram. ajá. Tú puedes buscar, sobre todo ahora en la época que Sí, tenemos, claro, claro, qué claro. entrevistas ha hecho, qué es lo que ha dicho que le interesa. Entonces, tienes que convertirte un poco en detective, ¿no? Y eso es Sí, algo que te sí, sí, puede sí. ayudar mucho, entonces, Sí, para que lo sí, apliquen. sí, sí, súper. Bueno, a ver, y de esta parte también del contexto, ahora pasando de nuevo a lo de la oratoria, algo que mencionaste en esa clase en la que pues fue cuando te conocí, era como este ejemplo, ¿no? De, bueno, a ver, tienes dos personas en un debate en Latinoamérica, ¿no? Sobre como la contaminación. Una de las personas es latinoamericana y justo vamos a ponerle como de una demografía pues diferente y no como lo típico, ¿no? De como, privilegiado, europeo, cosas del estilo. Y luego justo tienes a la otra persona de, bueno, alguien privilegiado, europeo, debatiendo sobre la contaminación, ¿no? Y entonces, bueno, ese ejemplo que diste me gustó mucho y bueno, si lo puedes volver a compartir para que las personas que escuchen tengan un poco más de contexto de eso. Pero me gustó mucho, mucho, mucho cómo adaptaste esa idea como a, ok, no se trata de que te claves en tengo las de perder, sino en, ok, cómo pongo mi mensaje, en qué marco en qué cajita lo pongo para dárselos y que me lo compren, ¿no? Entonces, bueno, se puedes compartir de eso para Y lo que, comparto. claro, Yendo aquí a historias, ¿no? Es una historia que siempre la utilizo para explicar la importancia de la adaptación. Y pongo el ejemplo del Mundial porque lo viví yo y lo tuve yo entre mis carnes. Eh, si tú, este era el caso en el cual yo fui a la semifinal del Mundial y la pregunta del Mundial era si los países
más pobres debían poder contaminar más, Ujú. ¿no? Y a mí me tocaba defender el que no debían poder contaminar más, es Ujú. decir, la postura, digamos, más eco-friendly, más Sí. anticontaminación, y la otra chica, que era una chica peruana de ascendencia indígena, que era la primera vez que salía de Perú, que venía allí con toda su familia, que era de una universidad pública, que era una mujer, ¿no? Entonces, pues digamos, son características Sí. muy marcadas Como y muy muy contrastantes. contrarias. Muy contrarias a la mía, pues un español blanco, encima con los ojos claros, que viene de allí, que viene de Madrid y tal. Situación complicada, ¿no? Entonces, ¿tú cómo te tienes que adaptar a esa situación? Como bien dices, oye, tú puedes decir, bueno, pues lo tengo muy complicado, yo no puedo ganar aquí, porque esto... No, vamos a pararnos, vamos a sentarnos, vamos a ver cuáles son las necesidades. Primero, cambia tú un poco tu aspecto. No quiere decir que te vayas ahí como un campesino, no Ujú. se lo va a creer nadie, pero oye, en vez de corbata, ves en corbata y en vez de camisa con gemelo, pues ves sin gemelos, no sé. Sí. Un poquito, un pequeño detalle, pero sobre todo el fondo, el contenido del discurso, modifícalo un poco. No quiere decir que tú manipules, pero en vez de que el discurso mío versara sobre la importancia de contaminar o no contaminar, la importancia de salvar el planeta, que evidentemente está presente en el discurso, la idea fundamental no tendría que ser esa. La idea fundamental tiene que ser no deben contaminar más porque va a causar más pobreza. Ujú. Ujú. Entonces, el debate tiene que ir sobre pobreza o menos pobreza. Ujú. Entonces, ahí estamos hablando de lo mismo. Sí. Pero si ella utiliza pobreza y yo utilizo no contamines más, Sí. pobreza va a ganar. Sí, 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 sí. Entonces, tienes que ser un poco inteligente y tienes que adaptarte a las Claro, circunstancias. Ese claro, fue claro. el caso concreto que siempre lo explico, que enseña, pues bueno, que tienes que adaptarte a las circunstancias, a la otra persona y Sí. tienes que modificar el tema. Sí, claro. No, no, no. Y me gustó como lo habías puesto esa vez también de que no lo vas a vender como de que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos hace 100 años, porque justo, aparte estando en ese contexto, o Exacto. sea, no te van a hacer caso y menos te van No, a... dice, este tío que está diciendo, Claro, claro, ha claro. venido aquí en un vuelo de Iberia, míralo cómo va vestido, Sí, sí, oye, sí. no se lo va a creer nadie. Sí, Entonces, justo. Pero esa parte también me parece muy importante que es adaptarte sin forzar las cosas, ¿no? Porque justo no se trata como de, bueno, me voy a poner, esto había sido ya en Buenos Aires eso o en en... Buenos Aires. Bueno, ajá, no iba a ser de que, bueno, me voy a poner un atuendo más como típico latinoamericano, algo Claro, del estilo. Tampoco se trata de eso porque justo hasta mal se puede ver también, ¿no? Como de exacto. que, ok, lo está forzando mucho, está forzando el intentar como comprarnos, finalmente, y obviamente ahí la gente tiene como más resistencia. Ahí ya, vamos, si tú te vas ahí encima, vas disfrazado, hombre, pues ahí ya sí que entras dentro de la rama de la manipulación, ¿no? Estás Ujú, mintiendo descaradamente. ujú, Que ujú. tú en lugar de hablar en tu discurso fundamentalmente de medio ambiente, hables de pobreza, tú ahí no estás mintiendo, simplemente estás adaptándote a las circunstancias. Claro. Pero entonces, de ahí a la Sí. mentira es, digo cosas que no pienso, falsifico, me pongo una careta y digo que soy otra persona que no soy, que yo me hubiese inventado que mis padres son de México, de no sé de dónde, que si porque Sí. hubo una riada se vinieron a Málaga, ¿no? Entonces, eso sí, eso es mentira, eso es Sí, mentira. sí, sí. Nosotros estamos hablando pues, de un escenario más de buena fe, Claro. de adaptación, que ese es un poco el objetivo que tenemos. Sí, claro, 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 claro. Vale. Bueno, a ver, también quiero, ahorita ya que estamos hablando de tu experiencia en Buenos Aires y todo, como adentrarnos un poco en eso, en la parte de viajes, dejando tantito en pausa lo de la comunicación y oratoria, porque justo eso es algo que me gusta, como un tema que me gusta mucho tocar con cualquier persona que entrevisto, tanto por mi interés por los viajes como porque me parece muy importante tener como un contexto más global, ¿no? ¿Esta había sido tu primera vez fuera de, bueno, cruzando el charco o...? Sí, cruzando el charco sí. En América fue la primera vez. He Ok. estado en Asia, sí que es verdad que había estado. Pero, bueno, ¿En no, dónde? mentira, mentira. Había estado en República Dominicana. Ok, República ok. Dominicana, sí. Ok, bueno, ¿y cuáles fueron tus impresiones ahorita de esta última visita, Pues yendo a Buenos Aires? a mí me encantó, claro. No me había acordado yo de República Dominicana porque, hombre, no es lo mismo. Eso fue un viaje de familia ya hace Sí. mucho tiempo, pero la primera vez que yo iba solo, sí que es verdad que fui solo para allá, en un avión, 14 horas de avión para allá. Entonces ya era bajarse en un mundo completamente distinto con la curiosidad de que me entiende todo el mundo y que yo los entiendo. Ujú, ujú. Hablamos el mismo idioma con sus características, Sí. pero a mí me pareció una ciudad, en particular Buenos Aires, increíble, un Madrid muy a lo grande, Ujú, muy a lo ujú, grande. Es verdad, con sus dificultades se notaba que había mucha presencia de policía. No era lo mismo que Madrid en cuanto a poder caminar tranquilo por la calle, ujú, eso es cierto, ujú, pero a mí me parece un sitio fascinante. La gente
muy entregada, muy bonito todo. Es verdad que fui en una época que también era otoño aquí, primavera allí. O Ah, ok, sea, que ok, era una sí. época muy buena, muy bonita. No hacía calor, no hacía frío. Claro, Y claro. estaba muy bien. Me pareció un mundo increíble. Luego también fui a Montevideo, a Uruguay, crucé el Río de la Plata en barco, a la Mm, colonia Sacramento y luego en autobús a ujú. Montevideo. Bueno, me gustó aparte del paisaje y todo, un poco la experiencia mía, ¿no? Que Sí, 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 estaba sí. yendo por allí solo, buscándome un poco la vida, encontrando inspiración para luego poder hacer la final del Mundial. Sí, Entonces, pues fue una experiencia bonita que sin duda pues me marcó. Quizá es un mundo menos distinto de lo que era cuando tuve la experiencia de ir a China o a Japón sí, 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 o a sí. Corea del Sur, ¿no? Yo Sí, creo sí, que no es la misma experiencia, allí sí que te choca mucho más, yo sí. creo, Sí, mucho sí, sí, sí. más. Pero, hombre, estar tan lejos de tu casa, a 10.000, 12.000 kilómetros de tu casa, pudiendo hablar el mismo idioma y tal, pues fue algo Sí, que me sí. interesó. ¿Sabes qué? Eso creo que es la primera vez que lo pienso de esa manera, porque digo, yo normalmente es como, ah, bueno, sí, español, pues Latinoamérica, y el único otro lugar en el mundo en el que sí, cruzando el charco, aquí en España, ¿no? Pero, o sea, no me había puesto a pensar que justo para ustedes, pues siendo de aquí ya de toda la vida, pueden pensar, ¿no? Como de, ah, bueno, yo voy allá, y hay como un territorio muy grande en el que van a poder hablar mi idioma y que van a haber diferencias culturales, pero es más eso, ¿no? Como culturales, ¿no? No de la parte de lo cultural agregado al idioma, agregado como a otras cosas históricas. O sea, vamos a ver, yo pienso lo que pienso, yo estoy muy orgulloso de que tú, siendo mexicano, pues podamos hablar el mismo idioma. Evidentemente, tienes cuestiones culturales distintas, pero no somos tan distintos. O Sí, sea, sí, sí. no somos tan distintos y en España la integración de las personas latinoamericanas pues ha sido mucho más sencilla. Ujú, ujú. Por cuestiones religiosas, cuestiones culturales, cuestiones Sí, 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 lingüísticas. sí. Vamos a ver, y eso son datos, ¿eh? Yo me pongo aquí, yo como puedo decir lo que quiera, pues yo lo digo, y es mucho más sencillo la integración de las personas latinoamericanas. Sí. Igual que yo cuando voy allí, pues me siento quizá más en casa, más en casa. No quiere decir que la historia ha sido siempre bonita, no quiere decir que aquí todo el mundo lo haya hecho bien o mal, hay muchos grises, pero a mí sí que me parece algo muy bonito, claro, yo que tener un continente entero Sí, que hable el mismo idioma que sí, yo y que sí. tengamos esa relación, Sí. salvo las personas que, bueno, que todavía viven ancladas ahí en 1492 y en tal, pues yo creo que la mayoría de la gente pues lo tiene que ver como algo bonito. O sea, tenemos un Ujú. idioma que hablamos 600 millones de personas. Sí, sí, sí. Sí, es como el cuarto más hablado del mundo, ¿no? Sí, Quinto, algo del la estilo. segunda lengua materna más hablada del mundo, Ujú. primero el chino, luego el español. Luego creo que hay mucha gente que habla inglés, pero Sí. porque todo el mundo aprende Sí, sí, inglés. sí, claro, claro. Pero el español es un idioma increíble, que tú tienes tu acento, yo tengo el mío, igual Ujú, que en Andalucía tenemos un acento y ujú, en ujú. Galicia se tiene otro, Sí, ¿no? sí, Pero sí. al final eso es así y es lo bonito del idioma. Claro, ¿sabes qué? Eso todavía me cuesta identificarlo, como de dónde es cada quien por por el acento, y yo no tendría idea de cómo diferenciarlo Yo todavía. es que tengo poco acento, pero si te viera un gallego lo entiendo completamente. Ok, ok. Bueno, a ver, y algo que dijiste que me hizo interesante es que todo esto del mundial fue hace un año que también más o menos estaba coincidiendo con que estabas terminando, ¿no? La carrera. Sí. Entonces estabas en este periodo de transición, de cierta manera, ¿no? De tu vida. Sí, coincidió con el último año de carrera. De hecho, yo en el discurso lo digo, en el discurso de la final, Ujú. digo que era mi último año de carrera y que había tenido una experiencia así de ya estar saliendo de la universidad, que me siento muy mayor. Ajá. Pero una etapa un poco de transición, sí. Y yo creo que es de nuevo uno de los momentos clave de tu vida. Igual que cuando tú estás aquí en España sería segundo de bachillerato, que es el año Mm, antes ujú, ujú, de la universidad. Tienes un momento clave en tu vida que es ujú. elegir qué vas a estudiar en la Claro. universidad, ¿no? Aquellos que vayan a la universidad, momento clave, pero es que hay otro segundo momento clave que es qué haces con tu vida. Sí, Y sí, sí, quizá sí. este segundo momento es incluso más importante porque no estás decidiendo lo que vas a hacer los próximos 5 años, sino lo que vas Sí. a hacer los próximos 30, 40 Ok, años. ok. Entonces, pues sí que es verdad que me encontraba en un momento así de tener que entender qué es lo que voy a hacer. Pero bueno, yo por suerte siempre he tenido muy claro qué es lo que quería hacer. Me gusta la Ujú, abogacía, me gusta ujú. la docencia, me gusta la política, me gusta lo que me lleva gustando toda la Ok, vida. O sea, que en mi sí, sí, caso sí. tampoco era tan complicado. Sí, sí, sí. Bueno, ajá, justo volviendo a hablar de vocación, esa vocación ya la tenías mucho más clara, ¿no? Desde antes. Y bueno, te preguntaba porque era algo que se me hace interesante. Digo, yo he conocido mucha gente que justo viaja a algún otro lugar como, pues, vamos a ponerlo así entre comillas, como para encontrarse a sí mismos o algo así, pero porque están como en algún momento de la vida que es como más difícil o de mucho cambio, ¿no? Por ejemplo, digo, no sé si llega a escuchar esto, igual y sí, se lo voy a mandar un amigo que conocí en Costa Rica, que es italiano,
que tuvo distintas cosas que le pasaron, no sé, también como que llevaba 15 años en un trabajo y dijo como, pues ya, o sea, pasaron varias cosas y dijo, me voy a ir a Centroamérica a viajar y justo es como este periodo de renovación, ¿no? Entonces, te quise preguntar sobre eso porque se me hace interesante cómo distintas personas manejan este tipo de situaciones a través de los viajes. ¿Sabes qué pasa? Que en mi caso, yo fui allí, no fui de ocio, digamos, que yo Sí, fui sí, de sí. trabajo o en ese sentido, que como gané el mundial, oye, pues quizá allí lo que descubrí es, oye, pues quizá esto puedo exprimirlo más Sí, todavía. sí, Entonces, yo sí. realmente a mí no me cambió nada, sino que me reafirmó en lo que ya sabía. Ujú. Sí, Pero eso, bueno, bueno, sigue siendo una cosa importante, no, ¿eh? no, no, pero justo, o sea, la Que reafirmación te también des es algo cuenta de que vas por el importante. buen Claro, camino, claro, es muy claro, claro, importante, ¿eh? claro. Es igual de importante que darse cuenta de que vas por el mal camino. Ok, ok. Bueno, entonces eso, más yendo al tema como de lo personal, Mm. ¿no? O sea, y de cómo mucha gente que escucha esto pues, son personas jóvenes de mi edad. Bueno, tú también tienes casi mi edad, ¿no? Sí, Tienes sí, 3 años no, más, tienes 3 años más, ya te lo he pero... dicho, 1900, ¿cómo 1900? 2002, ¿no? Entonces, 2002, dale, 2002. dale, bueno. Pero justo ya estás en otra etapa, ¿no? De la vida. Y muchas personas escuchando esto están todavía en una más similar a la mía que a la tuya y que están como en este limbo, ¿no? Igual entre queriendo reafirmación de lo que ya, del camino en el que ya están, o igual y como queriendo esta renovación, ¿no? Entonces, bueno, es bueno eso de que escuchen tu historia para que si están en el de como reafirmación, mínimo ya lo tengan como consciente de que pueden tener ese momento y esas experiencias, ¿no? De reafirmación. Y bueno, a ver, un último tema en el que quería como adentrarnos antes de 3 preguntas que hago como al final para todos mis entrevistados, Vale. es el tema de la tecnología y la inteligencia artificial, que justo estaba pensando, ¿no? Como bueno, a ver, en este contexto, pues, para dar un discurso igual y te ayuda como a prepararlo un poco mejor, para cosas del estilo, pero ya en el momento de hablar, pues sí depende mucho de ti, ¿no? Mm. Pero me quedé pensando en otros tipos de comunicación, por ejemplo, a través de emails o mensajes o así, que muchas veces tú escribes algo medio rápido y le pones a ChatGPT así de, bueno, a ver, mejórame esto para hacerlo un poco más formal o para poner bien la parte de puntuación o cosas del Sí. estilo. Tú en los asesoramientos que das y también personalmente, ¿utilizas estas herramientas de algún modo como más allá de esto que dije ahorita o...? Yo personalmente no utilizo mucho la inteligencia artificial, sinceramente, yo nunca he utilizado la inteligencia artificial para discursos o para embelleceme este email, personalmente. Ahora Ujú, bien, vamos, no es que sea yo contrario, yo creo que ujú. es una herramienta profundamente útil, pero que no me preocupa, o sea, Ok, para lo que yo hago, o sea, a mí personalmente, por ejemplo, no me va a quitar el trabajo, porque como claro. bien decías, a ti te puedo ayudar a poner muy bonito el discurso. Ahora bien, la ejecución del discurso no te lo va a hacer el ordenador. Sí, ChatGPT no te va a salir ahí, no va a aparecer aquí ChatGPT en persona sí. y te lo va a hacer. Entonces, sí que creo que es una herramienta que complementa mucho, ayuda mucho, pero que tú tienes que meterle ese componente humano, ese componente de preparación, de práctica, o sea, que no invalida nada, nada, nada de lo que llevamos hablando Sí, 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 la claro. última media hora. Y luego lo que sí que a mí me da un poco de miedo, no miedo, pero de pena, no Ok, tanto miedo, ok. porque no es miedo, es pena, es que muchas personas ya no hacen ningún tipo de proceso creativo. O sea, Ujú, ujú, a mí una cosa que me ha fascinado siempre de los discursos es el tú crear. Es decir, yo ujú. sí que he sido mucho de, pues estoy en la playa en verano o tal, o estoy en un tren, que yo me paso mucho tiempo en el tren, ¿Me entiendes? pensando, digo, ¿cómo hago un discurso haciendo tal? Digo tal, se me ocurre una idea y digo, mira, esto. O sea, Ok. te salen las ideas de ti mismo. El problema es que mucha gente ya ese proceso creativo lo tiene Mm, externalizado ujú, ujú, al ordenador. O ujú. sea, le pregunta un discurso sobre tal y dime 4 argumentos a favor de beber café. Sí, Y te dice no cuatro, te dice 400. sí, sí, Entonces, sí, el problema de eso es que te oxidas, ¿no? Si tú no estás claro, continuamente practicando, vale, dime 4 argumentos para beber café. sí, Es que pierdes esa práctica, la pierdes. Entonces, yo digo, utilízalo, no digo que no, utilízalo, pero tú tienes que hacer ese proceso de creación, tú tienes que hacer ese proceso también de pensamiento, de machacarte ahí la cabeza. Entonces, sí. no puedes externalizarlo todo al ordenador, por Ujú. favor, eso es algo. Y yo lo he visto en colegios, he ido a colegios, universidades también, que tú le dices, vamos a hacer un discurso, vamos a debatir sobre los micrófonos. Y todos tienen los mismos argumentos, con las mismas ideas, con Sí, las mismas evidencias, con los mismos... Es que digo, vamos a ver, es que ese es un problema. Ese sí que es un sí, sí, grave sí, problema. Eliminas el pensamiento crítico, eliminas la creatividad, pues eso está muy mal. sí. Ahora bien,
que sea el enemigo del ser humano y tal, pues yo no lo veo, no lo comparto. Ok, vale. Vamos, que sé que no lo has dicho tú, yo lo No, veo. no, 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 Es un pues poco el debate que tenemos aquí, ¿no? Que si nos van a comer, claro, si nos claro, van a hay nos muchas comen o no. perspectivas de eso, sí, sí, sí. No, y ¿sabes qué? Para la parte de, bueno, para el tema de la improvisación, justo siento que es donde más lo podrías ver como reflejado, ¿no? Porque Sí. todavía igual y alguien logra como disfrazar bien o transformar bien algo que hizo con inteligencia artificial a pues comunicarlo bien, ¿no? O sea, si tienes a alguien dándote una plática de 10 minutos y lo escuchas y pues, no tienes idea de cómo lo preparó, de si se lo aprendió con lo que le dijo la inteligencia artificial, pues tú lo escuchas y te suena convincente, pero ya en la parte de improvisar, no va solo como de memorización, ¿no? De, bueno, a ver, los hechos que me dijo el ChatGPT son tal, 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 si me preguntan tal, digo tal, o sea, tienes que entender mucho más eso y tiene ese proceso, ¿no? Como de entendimiento Y más profundo. si tu seguridad depende de lo que te responda tu ordenador, cuando tú estés en un escenario como el de antes, de un elevator pitch, de que tú tengas que convencer a alguien en 40 segundos, cuando esa persona termine de escucharte y a lo mejor lo mismo se para, le interesa y se ponga a preguntarte a ti, Ujú. llámame loco, pero no vas a coger el móvil y le vas a preguntar a Sí, ChatGPT. claro, claro. Entonces, si tu seguridad depende de poder preguntarle a ChatGPT, tienes un problema. Sí, sí, Pero para este sí, tipo de escenarios que son la vida real, sí, que es donde se hacen los acuerdos, donde se consiguen sí, los negocios. Para esa cosa no te vale el ordenador. sí. No te vale el ordenador. Entonces, es una cosa que la gente tiene que todavía entender. Claro, claro. Bueno, sí, gracias por compartirme también tu perspectiva sobre esos temas. Y ya las últimas tres preguntas antes de cerrar. Bueno, la primera es, ¿cuál es un libro, película, álbum de música, video de YouTube, lo que quieras, que hayas visto, escuchado recientemente y que te haya gustado mucho? Puede ser relacionado a lo tuyo o nada que ver. Bueno, de película. Voy a decir una película. Yo no soy muy de películas, Ok. he de decir. No soy muy de película, pero a mí me gusta, y es muy típica, Interestelar me gusta muchísimo. Nada, vale, a mí Pero también. porque creo, sé que es muy famoso y tal, muy típico, nada nuevo, pero porque conjuga todo, o sea, tiene buena Sí. música, buena película, Sí. buenos Buenos actores actores, claro. y buen trasfondo, o sea, al Sí. final lo tiene todo, tiene buena historia, es buena película en su conjunto y tiene buena música. Sí, sí, Yo para sí. estudiar me pongo muchas veces Playlist de playlist Interestelar, de ok. Interestelar, Ajá. entonces como lo tiene todo, me parece Ujú. muy completo, es como Ok. sería como un muy buen orador. Interestelar, Ok. muy buen orador, lo tiene todo, fondo, forma, todo. Ok, vale, perfecto. Bueno, la segunda es, ¿qué es algo que hayas descubierto o aprendido recientemente? Puede ser también relacionado a tu área o no, que hayas encontrado como muy útil o valioso. Puede ser también como herramienta, alguna cosa que hayas aprendido, cualquier cosa. He descubierto, mira, conectándolo con la inteligencia artificial, mi hermano es experto en inteligencia artificial y se dedica a ello. He descubierto que muchas de las cosas que dice la gente, de esto de que nos van a comer los robots y tal, Sí, sí, sí. mi hermano me dijo el otro día, es una de las cosas que la tengo grabadas, oye, que hay códigos que con un punto y coma, si tú te olvidas del punto y coma ya no funciona nada. ¿No? Mm, Entonces, que siempre nosotros vamos a controlar a ese bicho, ok, siempre sí, sí, nosotros sí. vamos a controlar a ese bicho. Entonces, yo, es una conversación que tuve el otro día con mi hermano, que me quedó muy claro el decir, inteligencia artificial, todo lo artificial que tú quieras, pero hecha por nosotros. O Sí, sea, sí, hecha sí. por nosotros, si a ti te falla un numerito, un tal, un punto y coma en el código, ya no Sí, funciona. sí, claro, Pero claro, claro. siempre nosotros vamos a estar por encima en ese sentido. Sí. Oye, espero no equivocarme y que mi hermano no se haya equivocado y que aquí dentro de 20 Sí, años de que a me 30 sacan años, este vídeo, ¿no? No justo. sé. Bueno, hoy Ey, hoy por hoy me fío de lo que dice mi hermano. vale, súper. Bueno, y un comentario sobre esto. Ayer estaba Sí. viendo un video de un canal que justo pues habla de cosas de ciencia y así, y estaba analizando algo de cómo a unas computadoras con como radiación espacial se les cambiaba un numerito en la parte de código binario y que con eso como Ya no que, funciona. o sea, o no funcionaba o cambiaba de la nada. Por ejemplo, era en un videojuego de Mario, del Sí. Nintendo 64, que algo del estilo pasó, o sea, radiación afectó como la parte computacional, le cambió un número y con eso de la nada como que Mario estaba en otro nivel o sea, en otro nivel de que en otro como mapa, ¿no? Entonces cosas del estilo que, digo, ese es ese ejemplo como muy Sí, bueno, sí, sí, no, alguien jugando videojuegos, pero justo ves que hay cosas que pasan así del estilo, ¿no? Bueno, y la última pregunta, como te dije, pues el podcast se llama Coffee Lounge y es ¿cuál es tu tipo favorito de café? Eso puede ser como una bebida en específico, un grano en específico, no sé tú qué tan cafetero seas y cuál es como un momento o lugar en el que te gusta tomar café. Bueno, primero de todo que yo he cogido agua, no porque no me gusta el café, a mí me gusta mucho el café, pero no te diré un tipo de café, te diré de qué temperatura me gusta el café. A mí me Ok, gusta el ok. café
frío, con Ok, leche fría, sí, con leche fría, porque a mi madre le gusta con leche fría y ok. yo me parezco mucho a mi madre. Entonces, a mí me gusta el café con leche fría. Y, sinceramente, el tipo de café me da igual si es de especialidad o no de especialidad, me da exactamente igual. A mí me Sí. gusta que esté frío porque no me gustan las bebidas calientes, la verdad, no me gusta la Ok. bebida caliente. Entonces, siempre pido el café frío. De hecho, cuando voy a un bar lo digo 7 u 8 veces que es el Sí, café sí, sí, frío. sí. Y luego te diré que a mí lo que más me gusta del café, sobre todo, bueno, primero de todo por la mañana, y luego a mí sí que me gusta el concepto de quedar a tomarse un café. Me gusta Ujú, mucho ujú, eso. ujú. Es, Sí, digamos, el tiempo perfecto. sí, claro. Tienes media hora para tomarte un café, te da tiempo a decirlo todo. Sí, Mientras el otro te habla, tú bebes. Y mientras yo hablo, el otro me sí, claro, responde. claro. Es perfecto. Me parece que es un escenario idóneo en cuanto a tiempo, en cuanto a contenido que puedes meter. Así que el concepto de ir a tomarse un café para ponerse al día con un amigo Sí, me parece fantástico. O para tener una reunión de trabajo, sí, tomarse un café con un profesor. Es como concepto perfecto. Y en mi sí. caso, si alguna vez me veis, siempre lo pediré con leche fría. Ah, bueno, dale, súper. Y no, justo eso me parece muy, muy, o sea, bueno que lo digas, porque como te dije, es un poco el concepto de este podcast, ¿no? O sea, como, vamos, yo platicando con Mm, personas y hablando de sus historias, de sus puntos de vista, de cosas que pueden compartir y todo como si fuera estando en una conversación nada más bebiendo café, ¿no? Justo como si fuéramos por un totalmente. café. Pero bueno, pues sí, muchas gracias por la entrevista. ¿Algo más que quieras agregar? También igual y dónde te puede encontrar la gente, cosas del estilo. Pues me podéis encontrar en prácticamente todas las redes sociales. En LinkedIn poniendo mi nombre lo tenéis, o en Google si buscáis Alberto García Chaparro tenéis todo. Mi correo también lo tenéis, Instagram, o sea que estoy a vuestra entera disposición. Sepáis poco o sepáis mucho, siempre estoy a vuestra enterísima disposición y por supuesto mucha suerte con el resto de la entrevista. Dale, bueno, muchas gracias.